Buenas tardes, noches, días, depende de qué hora nos vea, dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Es nuestra fe, nuestra creencia, es donde fundamentamos nosotros ampliamente nuestra creencia. Es la fe que profesamos, practicamos y compartimos. ¿Gusta usted? Está cordialmente invitado. Estamos viendo eventos antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entra en ese ramo, ¿verdad? La venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchos que comienzan a decir cosas que todavía no es. Las cosas que ya vimos nosotros en Mateo capítulo 24, del 3 al 8, me parece. Vimos ahí qué es lo que dijo el Señor de las señales que habría de haber antes de que Él partiera de este mundo. Nos dejó unos datos muy importantes. Enseguida vamos a continuar, estamos en Tesalonicenses, ya vimos también, ¿qué es lo que vimos en la predicación pasada? El hombre de iniquidad, ¿verdad? Pero entre el hombre y la iniquidad y la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el anticristo, el hombre de iniquidad, o inicuo, el hombre, como le quieran poner, el anticristo. Antes que venga el anticristo, se desarrollan también eventos antes de este, entre ellos está el arrebatamiento. El arrebatamiento, o el rapto de la iglesia, que la iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo. ¿Por qué esta enseñanza? Repito, hay mucha mala información, aún en los mismos creyentes. A veces que no entendemos que una de las enseñanzas bíblicas más emocionantes o más importantes y esperanzadoras es la información inequívoca. Fíjese bien, es la segunda venida del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Los que somos salvos y conocemos su palabra, estamos esperando ansiosamente que este suceso transformador del mundo llegue, llegue en el momento del tiempo de Dios. No podemos decir esta fecha o en esta otra fecha, o este año en la semana que entra. No tenemos fechas exactas que nos hayan dejado. Son señales que debemos estar atentos en la venida del Señor Jesús. ¿Cuándo es la venida del Señor? Bueno, antes de su venida, antes de que el partido dice, bueno, ahí en Mateo 24, del 3 al 8, ¿qué dice? Al 7, al 8, el principio de dolores, es este, dice, ¿lo tienes? Dice la palabra de Dios, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Amén, gracias, amigo. Si ponemos atención, nos dice datos que hemos estado viendo que acontecen, que es rumores de guerra, nación contra nación, que es pestilencias o, ¿cómo le dicen del COVID? ¿Cómo fue? ¿Pestes o cómo lo menciona ahí? ¿Habrá plagas o pestes, algo así? No, ¿cómo lo menciona? Pestilentes, habrá plagas o habrá acontecimientos de enfermedades que vienen por contaminación. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Porque Dios conoce todo el plan tanto de él como del enemigo. Así como Dios tiene un plan para el mundo, el enemigo tiene su propio plan y ha estado trabajando 24/7, no descansa. ¿Por qué? Porque él quiere que el mundo lo siga a él, porque lo ama mucho, no, porque odia al ser humano, porque es a la imagen del Padre. Muchas cosas no entendemos porque no ahondamos en la palabra de Dios.
porque alguien dijo, o porque alguien piensa, o porque alguien profetiza, porque alguien tuvo un sueño. La palabra de Dios es muy clara. Si nosotros leemos lo que dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, vemos qué es lo que nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, al cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, gracias, mira. De esta manera nos deja bien claro que nada más por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el verbo fue hecho carne. ¿Por medio de quién nos habló? Por medio de su Hijo. ¿Por medio de quién nos sigue hablando? Por medio de su palabra. ¿Quién es Cristo? Es la palabra encarnada. El cuerpo fue hecho precisamente para que la palabra de Dios habitara en él y viniera a ser una persona humana para que representara en el Calvario o para pagar todos los pecados de todos los seres humanos en la cruz. Venciendo la muerte, sabemos que resucitó, pero el punto aquí es que son los eventos, para que nadie nos engañe. ¿Qué es lo que vimos? Que primeramente ya están todos los eventos que nos habla ahí, nuestro Señor Jesucristo le explica a los apóstoles, que ahora vendrán muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, habrá guerras, rumores de guerras, y habrá eventos naturales, temblores, pestes, o sea, no me acuerdo qué palabra estoy buscando para ese virus. Habrá muchos virus que vienen a contaminar la vida del ser humano, pero en estos momentos el plan del enemigo ha sido muy amplio y muy abrazador, porque vemos que en este siglo las generaciones presentes dudan mucho de Dios. No quieren que se les presente un Dios todopoderoso. Prefieren llamarle el universo, la naturaleza, esto, lo otro, pero no Dios mismo y su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. El punto es no criticar a nadie. Todos tenemos el derecho de tomar la decisión de creer lo que quieramos, pero debemos respetar la creencia de los demás también. Es que estos, cuando se trata de que vamos a hablar de estos fanáticos, estos religiosos, pues lo digo y lo repito, el fanático y el religioso es aquel que se hace a sí mismo Dios y cree que su verdad es total. Y luego dicen, no quiero decir una verdad absoluta, pero tienen que, en otras palabras, lo que dan a entender, tienen que creerme a mí porque yo tengo la verdad. La ando buscando y la descubrí. Oye, espérate, el mundo fue hecho hace muchos siglos atrás por un todopoderoso, si no quiere llamarle Dios. Es que el Big Bang, ¿sí? Para que haga una huella tiene que haber un ser que la deje. ¿Quién cree usted que dejó esa huella ahí? El Big Bang en el universo. El poder de Dios. Porque tiene que haber alguien poderoso para haber hecho eso. Pero no lo queremos entender, es por eso esta enseñanza, que otros eventos, porque es que ya no va a venir Cristo. Es que Jesús es esto. Es que el libro de quién sabe quién. Hay muchos libros escritos antiguamente. Hay muchos apocalipsis. Hay muchos otros libros que fueron apócrifos, se llaman, que no están canonizados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van en contra de Dios mismo. Es por eso que son apócrifos. Dirán media verdad, pero la otra mitad es mentira. Y se convierte totalmente todo una distorsión de los versículos bíblicos. ¿Tenemos una Biblia absolutamente perfecta? No, hay fallas ¿por qué? ¿Porque la palabra de Dios tiene fallas? No, porque al cambiar la redacción a otro idioma, algunos cometieron errores humanos. Pero si la Biblia no fuera del Señor, Dios tiene poder para haber terminado con la Biblia. Y lo han intentado por millones dicen millones de años, miles y miles de años. ¿Por qué? Porque es que no queremos un Dios que nos esté diciendo qué hacer porque nosotros somos nuestro propio Dios. ¿Verdad? Bueno, el punto es que encontramos diciendo a la gente cosas que la Biblia nos aclara y nos dice. Es el único libro que nos habla del pasado, del presente y del futuro. Nos deja claro por qué necesitamos informarnos qué es lo que dice la Biblia.
Esta es una enseñanza de información, al mismo tiempo que es lo que nos enseña la palabra de Dios. No yo, la palabra de Dios. Seré yo el instrumento, seré yo el medio, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, no mía. Cuando alguien dice, no me interesa, no me está diciendo a mí, me está diciendo a Dios, no me interesan las cosas tuyas, porque primero yo, ya veremos tú, pero pues sabemos que fuimos llamados, aunque sabemos que pocos son los que se prestan a oír. Mi deber como predicador es predicar la palabra. La quiere, qué bueno, la cree, la quiere entender, bien, pero nos cerramos a ver, es que es como yo digo, y punto, ¿no? La Biblia tiene miles de años escrita y es lo que enseñamos. Vamos a continuar viendo el tema principal de esta noche, tarde. Vamos a leer entonces el 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Ya leímos otras porciones de la palabra donde explicamos, así como en Mateo. No puedo dar todo el estudio completo porque no puedo dar todo el informe en sola predicación. Es difícil, es mucho para enseñar. Entonces nos damos en porciones a manera que se pueda entender y soportar la predicación. Va a poder a ver si que me lea los versículos. Son 6 versículos, me parece, del 4, 13 al 18. Y vamos a continuar viéndolo en la Biblia, los estudios, de estudios las Américas, Biblia de estudio. Primero versión antigua Reina Valera y luego la Biblia de estudio, ¿verdad? Y luego ya pasamos a qué es lo que nos enseña. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Adelante, a ver si, por favor. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice la palabra de Dios. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Amén. Vemos entonces cómo nos la presentó la Biblia Reina Valera, versión antigua. La Biblia de las Américas, Biblia de estudio, nos lo presenta de esta manera. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no, perdón, como lo que hacen pero ya me enredé todo. Nuevamente, una disculpa por eso. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. El 15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no seremos primero a los que durmieron. 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz del cielo, perdón, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. El 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por el 18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué es lo que entendemos? La palabra dormir es dejar de existir en este mundo físicamente y entrar al mundo espiritual, ¿verdad? Aclarando.
Le voy a pedir a ver si ora, por favor, y pone en manos del Señor esta enseñanza predicativa. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de este día, Señor, y pues traernos con bien, Señor. Pues, Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, ponerte esta predicación primeramente en tus manos, Señor, que tú eres el que unge y el que usa, el que está predicando, Señor. A igualmente cada pastor, misionero, maestro, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, tú preparas los corazones, el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Prepáranos, Señor, y pues, Padre, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, necesidades, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú es el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que sana, Señor. Y pues, Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo por cada líder espiritual, cada líder de familia y cada líder de gobierno, Señor. Te los ponemos todos ellos en tus manos, Señor, y pues, Padre, que tú los sigas guardando cada uno de ellos y dándoles guianza, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, nuevamente todo está bajo el control tuyo, Señor. Tú conoces las situaciones de cada persona, Señor, de cada familia, y pues nada más te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a analizar un poco los versículos y qué enseñanza nos traen los versículos con sus concordancias, con la enseñanza de la palabra de Dios. No son ideas mías, es palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente que estamos viendo las cosas que son antecesoras a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos eventos, pero aparte déjenme adelantarles un poco que la venida del Señor va a ser después de todos estos eventos y va a venir a reinar 1000 años todavía en la tierra, 1000 años del ser humano. El punto aquí es, recordemos que 1000 años para Dios, dice en Salmo 90, 1000 años de hombre para Dios son como el día de ayer que pasó o la vigilia de la noche. O sea, el tiempo espiritual es muy diferente al tiempo terrenal. La Biblia nos habla muy amplia de eso. El tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo del ser humano. El tiempo está sometido a Dios, no Dios al tiempo. Es el que está en control de todo. Por eso que vamos a ver cuándo va a hacerse presente nuestro Señor Jesucristo por medio de las enseñanzas, señales que nos da. Y ya vimos que Mateo nos hace una aclaración tremenda, ¿verdad? Del capítulo 24, del versículo 3 al 6, me parece. Lea su Biblia si la tiene e infórmese. Dice, pero no, todavía no es el fin. Principio de dolores. Y luego vemos que en ese principio de dolores hay la advertencia que vendrán muchos falsos maestros y que antes va a ser, iba a ser que la apostasía antes que la venida del anticristo. ¿La apostasía de quién? De los verdaderos creyentes apostatando o retirándose o renegando renegando de la palabra de Dios. Eso es lo que es apostatar, renunciar, huir, correr. Dice, no, no era cierto. Creo más a aquella persona que dice que tiene sueños y que Dios se los reveló. Ya vimos en Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, que dice, Dios ha hablado de muchas maneras. Ahora ha hablado por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Aquí está. Es lo que decimos. Creemos, enseñamos, practicamos, y hay una convicción en cada uno de nosotros que es una realidad lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 13, vamos a entrar un poco en materia, perdón por la garganta. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Obviamente nos está diciendo, no queremos que sean ignorantes o que ignoren, que no sepan, es por eso la enseñanza. ¿Verdad? Y cómo Dios nos prepara para que entendamos por medio de su palabra, pero ¿qué necesita? Instrumentos humanos para enseñar a los humanos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces es que son hombres los que enseñan ahí. Sí,
Pero si te están enseñando la palabra de Dios, pues pon atención, porque es palabra de Dios, no es mía. Ciertamente si hizo a su Hijo humano, a su palabra, para que viniera a salvar a la humanidad, no le vamos a decir al Señor Jesucristo, no, pues eres hombre, pues ¿qué puedes hacer por nosotros? Cuando en realidad Él hizo todo como ser humano, siendo igual a nosotros, tentado en todo igual que nosotros el Señor, para a fin de poder darle salvación al ser humano. ¿Preparó qué? Varones, mujeres que fueran entregadas a la obra y que predicaran el Evangelio, ¿verdad? Aunque muchas veces dicen, es que la mujer no debe predicar. Bueno, la Biblia no dice que no debe predicar. La Biblia dice, ¿sabes qué? Hay reglas, como todo. Dice, no es que, no es que esté uno en contra de la mujer. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Gracia y paz, o sea, multiplicar. Quiero hacer un punto aquí, mire. Cuando el Señor dice, Pedro, la palabra de Dios lo expresa así, ¿quién? Pedro, un ser humano, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros, aquellos que no estaban en otra ciudad, tal vez eran judíos, pero hablaban otro idioma, ¿verdad? Tal vez eran gentiles también. Entonces eso nos da una enseñanza de que desde antes Dios tenía su plan perfecto para enviar a su Hijo con un propósito definido. Si nosotros leemos ahí en Juan 17:20, encontramos, si lo tienen, si encontramos que ya hubo una intercesión de nuestro Señor Jesucristo a favor del ser humano, del creyente. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Gracias. No ruego nada más por esta iglesia que está ahorita aquí presente, sino por el futuro. Aquellos que han de creer por ellos, por lo que dejan el testimonio de ellos, han de creer en mí. O sea, han de creer en mi nombre por causa de la predicación de ayuda. Por eso dice la palabra de Dios, elegidos, el capítulo, el versículo 2 de 1 de Pedro, elegidos según presencia, no es presciencia, no, es presencia, o sea, conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre, ¿de quién? De Jesucristo. Y luego termina diciendo, ¿quién? Pedro. Gracia y paz o sea multiplicada. Es una enseñanza que nos da por medio de la palabra de Dios cómo Dios tiene todo y también bien planeado. Aunque hay muchas maneras en que en estos momentos el ser humano está tan metalizado, tan materializado, que anda detrás de las cosas y las cosas de Dios las ignora. Hasta se pone en duda que hay Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, en la palabra de Dios. Cuando dice hombre, no nomás quiere el varón, la humanidad en general. ¿Por qué? ¿A quién eligió Dios según el versículo 2 de Pedro? ¿Elegidos para qué? Según el conocimiento, presencia de Dios Padre. No dice presencia, dice presencia de Dios. O sea, el conocimiento del Padre. ¿Ah? ¿Para qué? Del Espíritu, de Dios Padre, del Espíritu, elegido según, ya lo leí, perdón, en santificación del Espíritu, para obedecer que la palabra de Dios, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicada. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que de antemano Dios preparó todo de tal manera. El llamamiento a salvación dice que es por fe. Pero ¿qué es cuál fe? Porque puede decir, es que hay muchas fe, sí, la fe salvadora en Cristo Jesús. Porque el mundo no quiere entender, no quiere saber nada, mucho. No digo que toda la humanidad, pero la mayoría ahorita
porque el sistema del enemigo está trabajando en una manera amplia. ¿Por qué? Están presionando más porque los tiempos se te van acercando. El enemigo sabe que el tiempo se le está cortando. Por eso en algún lado la palabra dice de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devore. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que Dios nos habla aquí. Dice Efesios 2:12. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. En aquel tiempo, cuando no conocían, gracias a Dios, que no entendíamos, que no había quien nos explicara, quien nos dijera, Dios te ama, Cristo te ama, porque Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos tener en cuenta que Dios nos habla a todos, no tiene una selección, estos son elegidos y esto no, que sepa él quién va a creer y quién no va a creer, esa es otra cosa, porque es realidad. No todos oyen la palabra de Dios y si la oyen no ponen atención porque no les interesa. Y la palabra de Dios nos enseña que la fe, en Romano, no me acuerdo, que la fe viene por el oír. Bueno, que me lo lea a ver si más bien en la Biblia, Romano, no recuerdo el versículo. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Gracias. Tenemos entonces que entender que Dios ya nos ha dado todo para que tengamos y entendamos, pero ¿qué se requiere? Conocimiento, disponernos. Abrimos la mente para otras cosas, para lo terrenal, para lo oscuro, cuando la Biblia nos dice poner la vista arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pero es que lo material me llama así, lo material aquí se queda, ¿qué te vas a llevar? Ni el puño de tierra. Hay alguien que dijo, ni la cruz ni la tumba van a quedar. ¿Dónde van a quedar tus huesos y mis huesos? No lo sé. Pero déjame decirte que la Biblia nos habla ampliamente de todo esto. ¿Quieres saber? Pues depende de ti. Ahí en la recomendación que hace el Señor a los que compartimos la palabra de Dios, que es en 1 Timoteo 4:13. Dice la palabra de Dios, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Amén. Gracias, amigo. Y eso lo toma uno como pastor, como evangelista, como ganador de almas, como cristianos que somos, encárgate de enseñar y exhortar. No es de exigir que tienes que creer. Es decisión entre el ser humano y el Padre, el recibir a Cristo como su único su Salvador. Depende de cada quien, porque todos estábamos muertos en delitos y en pecados, muertos no físicamente, espiritualmente. Por eso leímos ahí en Efesios 2:12, ¿verdad? Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Verdad? Y sabes, antes, cuando no entendías, no sabías, te puedes como enfocarte en las cosas del mundo, porque ciertamente necesitamos dinero para esto, necesitamos dinero para otro, pero ¿sabes qué? Cuando una fe, porque se trata de fe, creer sin ver, pero sí tienes que entender por qué, qué es la fe, por qué está esto aquí. No es que, y te meten, y los ovnis, y esto y lo otro. Déjame decirte algo muy importante. Si buscas aquí abajo, vas a encontrar, porque sí hay pero déjame decirte una cosa, que a veces los ejércitos de los aires en este mundo no nos interesamos, y ahí andamos picándole, a ver si vemos, a ver si nos hablan, a ver qué pescamos, ¿sabes qué? Nos oyen tanto que cuando los molestamos, nos quieren destruir más pronto, pero no lo entendemos. Queremos fama, queremos dinero, y el conocimiento de la salvación de tu alma, ¿dónde la dejas? La que tiene eternidad es la alma, tuya y mía y de todos, pero depende de ti a quién se lo entregas. Hay
cuerpo, alma y espíritu. Dice la palabra de Dios, y no vamos a entrar ahí, pero es una referencia simple y sencillamente, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado, y tu alma, que eres tú y yo, a donde tú o yo la hayamos mandado. No podemos culpar a Dios de los problemas que tenemos en nuestra vida cuando sabemos que no hemos hecho cosas correctamente. Ahora le dicen karma, ahora le dicen, no, es el resultado de lo que siembras, eso vas a cosechar. ¿Hay un pago para todo? Claro que sí. Actúa de buena fe y de buena fe recibirás. Buena fe, te lo demos para ti. Actuamos de mala fe y ¿qué vamos a recibir? Cosas malas. Por eso debemos estar muy conscientes de que Dios nos ha dado la oportunidad de entender que hay una resurrección por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos para lograr esa resurrección? Muchos quieren ver la Biblia como un libro mágico. Nomás leo tales versículos y abro la Biblia y ya. Se necesita fe, se necesita conocimiento de aquello que estamos hablando. Porque si no entendemos por qué la Biblia, es que dice muchas cosas. Pues sí, pero ¿cuánto entiendes de lo que dice? Es que yo leí la Biblia tantas veces y no. Pero ¿con qué propósito lo hiciste? De tener para, ¿cómo se dice? Para tener cómo defenderte de los creyentes, para tratar de ganarle a los demás, para tener contienda nada más, contender con aquellas personas, porque te puedes saber la Biblia al revés y al derecho. El enemigo la conoce y le sirve de algo, de nada le sirve. No por eso es salvo. Hay unos versículos en la Biblia que no es el tema ahorita, pero no basta creer en Dios. Hay que creerle a Dios. No basta creer en Cristo. Hay que creerle a Cristo. Se necesita mucho para llegar a un punto de decir, bueno, yo entiendo. Vamos ahí, ¿verdad? Sabemos que la resurrección, como nos la presenta la Biblia a los cristianos, nos trae una gran bendición y es un evento tan importante para el ser humano, porque se le va a dar ¿qué? Un cuerpo nuevo. Hay mucha enseñanza en la palabra de Dios. Todo depende de cada quien. ¿Quieres saber verdaderamente? Pero no lo hagas con afán de competir con los demás. Yo conozco la Biblia, pues sí, pero ¿qué tanto la crees? ¿Qué tanto la practicas? ¿Qué tanto la compartes? ¿Qué tanto la vives? ¿Qué tanto vives a Cristo en ti mismo? Al Padre en ti mismo. Por eso es estas predicaciones para enseñar, porque nos dice ahí, vimos en primera Timoteo 4:13, en el caso que voy, ocúpate de qué, de leer, eso le toca a los que compartimos, en exhortar, y no nomás en eso, en enseñar. Si nosotros leemos el versículo 16 de allí de primera Timoteo 4:16, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Gracias, Miguel. O sea, las exhortaciones vienen y con una claridad de que sabes que tienes que ocuparte en enseñar, pero también sabes que, mira, fíjate cómo vas a enseñar, cómo vas a ayudar a la iglesia, como pastor, como predicador, como ser humano. No podemos estar de acuerdo con muchas cosas con otras personas que tienen otras creencias o otras costumbres en sus vidas, las apoyamos, pero no aceptamos lo que creen o lo que hacen a veces. Ese es ser humano, el ser humano tiende a eso, ¿verdad? Ahí podemos aplicar el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo. Son cosas que tenemos que entender. El versículo 14 del 4:14, ¿qué dice? Primera Tesalonicenses 4:14 dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Amén. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que dice entonces? La resurrección de los creyentes. Yo os protestamos que anduviesen, dice allí perdón, me adelanté. En 1 Corintios 15, del 12 al 23, son 10 versículos. 11. Primera Corintios 15, 12 al 23. Dice la palabra de Dios,
Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque si así con porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Hasta ahí. Que vemos entonces, la resurrección de Cristo no es vana. Entendemos que hay mucha gente que no lo cree. Es que Cristo tenía un hermano gemelo. Es que Cristo era un alien. Es que Cristo. Total, siempre se le busca algo para contradecir lo que la Biblia dice. Pero ¿qué es lo que dice? No hemos creído en vano nosotros. Sabemos que hay una realidad. Por eso se nos exhorta a los creyentes ahí en 1 Tesalonicenses 2:12. Dice la palabra de Dios, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y llamó a su reino y gloria. Dice, y os protestamos, o los confirmamos, o que anduviesen, o los exhortamos como que, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca y si nosotros los cristianos no actuamos de acuerdo a lo que decimos que somos, entonces ¿de qué sirve que digamos yo? Nunca es culpable Dios de los actos del ser humano. El ser humano se le dio tremenda, iba a decir otra cosa, tremendo cerebro para pensar, decisiones propias. Dios no nos fuerza, tienes que hacerlo. Hay consecuencias, mira, yo te muestro el camino de vida y el camino de muerte, pero tú tomas el camino que tú quieres. Es por eso que dice, bueno, si eres creyente, mira, Dios que llamó a su reino y gloria, dice, ¿verdad? Y les protestamos también que anduviesen como es digno de Dios. ¿A quién? A todo creyente. ¿Por qué esta? Porque no hay, de por sí, el no creyente tiene tantos argumentos para contradecir la palabra de Dios y el cristiano da motivos, pues entonces qué buen testimonio estamos dando, ¿verdad? Pablo llegó a un extremo de estar muchas veces en prisión, muchas veces ya casi muerto, pero Dios ahí en Efesios 4:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Fíjese bien, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. Es una vocación con la cual Dios nos ha llamado grande. Dios le hace el llamamiento al ser humano. El ser humano tiene que entender que Dios muestra su amor, que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Porque allá en Pedro o Juan, que dice que capítulo 4 versículo primera de Juan, capítulo 4 hasta ahí me acordé del cuarito, ¿verdad? Dice, en el principio dicen una cosa muy importante, ¿verdad? Que debemos entender. ¿Qué dice? Primera de Juan 4:8, dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando Dios muestra su amor para con nosotros, Él está esperando una respuesta de cada persona.
Y lo repito, cada ser humano nacido, sea la cantidad que sea, así diga la gente de arriba, está sobrepoblado el mundo. ¿No será Dios capaz de darle alimento a toda la humanidad? Que no trate el ser humano de controlar al humano para bien propio, bienestar propio o provecho propio. Dios está dando cuenta de todo lo que acontece en este mundo, pero su plan va adelante. El ser humano sigue lo que le conviene y busca lo que quiere. Y en este caso, ¿qué es lo que busca el ser humano? Y aún muchos que se dicen cristianos andan buscando ser primero en todo, tener que los admiren, buscar fama, buscar dinero, buscar esto, buscar lo otro. Ah, no, el pastor no está predicando como yo quiero, como a mí me gusta. No dice lo que yo quiero que Dios te ama y te va a sanar. Dios te va a prosperar. Ciertamente que Dios hace eso. Cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, Él nos prosperó. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No nos dejó que nos quedáramos dormidos allí en la cama. Nos abrió los ojos y nos dio vida nuevamente. ¿A quién? A todos los que estamos en este mundo. Porque Dios nos ama de tal manera que la oportunidad de ser probados en esta vida a todos es por igual. ¿Cuánto amas a Dios? Dios ha mostrado su amor, Dios nos ha dado su Hijo para que tengamos todas las bendiciones. Si oímos y acatamos la palabra de Dios. Y en nosotros hay una fe. Y si no nos acercamos a alguien para ver qué le podemos sacar a la iglesia, o a ver qué le puedo sacar a los demás. Si realmente somos cristianos, Dios nos enseña. ¿Qué es la palabra de cristiano? Seguidores de Cristo. Si somos seguidores de Cristo, acatamos su palabra, acatamos sus mandamientos. ¿Qué es acatar? Obedecer la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Todas esas enseñanzas bíblicas tienen una importancia tremenda. No me gusta a mí exagerar las cosas, porque no estoy en un teatro. Yo así hablo, así soy, así predico. ¿Me emociono? Sí, sí me emociono a veces. Con la palabra de Dios, claro que sí. Pero que tengo que someterme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque si no, pues oye, ¿cómo digo que soy hijo de Dios y me comporto como si no lo fuera? Más bien parezco hijo del otro. ¿Verdad? Por eso nos exhorta ahí en Efesios 4, nos lo leíste, ¿verdad? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Qué es vocación? El llamamiento, ¿verdad? Con que sois llamados. Tenemos que entender que Dios nos da siempre la oportunidad de conocer, de saber, pero cuando nos disponemos. Muchas de las veces cuando se trata de estudio, y no, usted puede verlo en sus propios hijos, ¿les gusta a los niños estudiar? ¿Por qué los obligamos a que estudien? Para que sepan, para que sepan que leer, entender, hablar y desarrollar en este mundo. La palabra de Dios es para que entendamos y hagamos como la palabra de Dios está escrita. Hay leyes civiles, hay leyes estatales, hay leyes nacionales, o sea, mandamientos, que si los quebramos vamos a la cárcel o pagamos una multa. Ah, pero se trata de la vida. Ah, no, es que se equivocaron, es que está escrita por hombres. ¿Qué quería? Si el mismo Hijo de Dios tuvo que ser encarnado en un ser humano. Es que este pastor, no, es que no, perdón si ofendo en ocasiones, pero es que no puedo predicar a modo de nadie. ¿Qué dice la Biblia? Ese es el punto. Es por eso que no le invito a muchas personas. Vengan, estamos en tal parte. Porque a muchos no les gusta que se les hable así. ¿Qué dice la palabra? No quiero endulzarle el oído a nadie. O no queremos endulzar oídos. O predicar a modo. Que dice la palabra es lo importante. ¿Qué dice el versículo 15 de Tesalonicenses 4? Dice la palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Amén.
Y entramos en un punto muy importante, gracias, amiga. Dice, por lo cual os decimos. Nosotros entendemos que todo el testimonio que está de los que escribieron la Biblia es verídico. Son personas, seres humanos que estuvieron cuando estuvo Cristo en este mundo como ser humano. Ahorita Cristo ya no es el mismo que su varón sufriente. Cuando venga nuevamente va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice, por lo cual decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos antes, no seremos primero a los que duermen o a los que murieron, para que se entienda, físicamente. Entonces, ¿están dormidos? Sí, están descansando en paz. A los que verdaderamente creyeron a Cristo van a resucitar en la venida del Señor. Nuestra fe debe de ser corroborada por nosotros mismos. ¿Hasta dónde creo? Es que Dios no me concede lo que yo le pido. Es que Dios no me da lo que yo quiero. Pero si ya se te predicó la palabra de Dios, ¿qué te falta? Allí en 1 Reyes 13:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas más pan, ni bebas agua de ahí, ni vuelvas por el camino que fueres. Ni vuelvas por el camino. Fue el varón de Dios que fue enviado a dar un mensaje y fue engañado por otro varón. Desobedeció a Dios. Por eso aquí lo que nos está diciendo, ¿sabes qué? Lo que hay en el mundo, no está diciendo ya no comas, ya no bebas. No, lo que está diciendo el versículo es no te contamines con los demás, porque estás siendo que rescatado del mundo, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios nos habla, nos enseña, nos da datos, motivos y razones, el por qué, para qué, pero depende de cada persona el querer informarse. Es que no, si tiene su Biblia, ábrala y síganme. Si es cierto lo que estamos hablando. Ahí en Primera de Reyes 20:35, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro varón no quiso herirle. Mas el otro varón no quiso ir. El punto aquí a resaltar, ¿quién le dijo? Un varón le dijo de los hijos de los profetas, híreme ahora, mas el otro varón no quiso herirle. O sea, la decisión es propiamente del ser humano. Seas quien seas, en el lugar donde estés, de donde vengas, de quién desciendas, la decisión es tuya. El querer conocer verdaderamente a Cristo es la bendición del ser humano de darle vida eterna a su alma. Cuando venga el Señor va a resucitar a aquellos que hemos creído en su palabra. Y los que quedaron, que creen en su palabra en el tiempo, serán arrebatados igualmente. Habrá muchas que no, son mentiras. ¿Qué dice 1 Corintios 15:51 y 52? Dice la palabra de Dios, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformadores de mí. Fíjese bien, aquí digo un misterio. Ya empezamos ahí con cosas muy importantes. Todos, ciertamente, no dormiremos, mas todos seremos transformados. Cuando, cuando seamos levantados a la iglesia, que es uno de los eventos que están antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no después. Ya vimos que la apostasía, guerra, rumores de guerra, está, guerra que falta el arrebatamiento, o el rapto, o como usted quiera verlo, el recogimiento con el Señor en los aires. ¿Lo entendemos? Pues bueno, depende de usted también, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere creer? ¿Lo quiere creer o no lo quiere creer? Pero la palabra de Dios es muy eh, clara con todo eso, ¿verdad? El versículo 16, ¿qué dice? Primera Tesalonicenses 4:16 dice la palabra de Dios,
Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese bien cómo el Señor nos dice, ¿sabes qué? Va a haber una trompeta con voz de arcángel, con autoridad, ¿quién? El Señor, que anunciará. No es que vimos que venía y... ¿Por qué digo todo esto? Porque va a haber engaños muy grandes, muy mentirosos en los cielos. Y mucha gente, dice, hasta los mismos creyentes pueden ser engañados si no están empapados en la palabra de Dios. Si no están empapados o protegidos bajo la sombra del Todopoderoso. Creo que tenemos que entender que nos dice, fíjate bien. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué va a hacer cuando va a hacer? Ahí en Mateo 24:31, ¿qué dice? 24:31. Sí. No. Dice la palabra de Dios, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Amén. Espérenme. ¿Y enviará a quién? El Señor. ¿A quién? A sus ángeles. ¿A quién? A levantar de los cuatro puntos cardinales del mundo a los elegidos, aquellos que verdaderamente se han sostenido, ¿verdad? De un cabo del cielo hasta el otro, dice. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 15:23? Dice la palabra de Dios, más cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Y aclaramos en su venida. ¿Por qué? Porque ya fue primero quien Cristo, las primicias, pero los que son de Cristo. ¿Quiénes son los de Cristo? Ahí en Juan 17:20, ¿qué leímos? Los que han de creer, ¿por quién? Por ellos, en mi nombre, algo así como lo presento. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. La iglesia, esta iglesia, los que han creído, ¿por quién? Por la palabra de ellos, ¿de quién? De los profetas, de los escritores, del Espíritu Santo. Está escrito, ya oró por esta iglesia también, por la presente y la futura, porque va a haber un remanente nuevo, puede ser que sea más grande en aquel tiempo los creyentes que ahorita, porque ahorita estamos tan embelesados con lo material, que ni la familia, que ni la salud, que ni la moral, que ni la educación tienen importancia. La importancia es, quiero tener más porque quiero ser alguien más grande en este mundo. Lo digo y lo repito, fíjate bien, que de tu cuerpo nada va a quedar, ni de tu tumba, ni de la cruz que está en la tumba. ¿Qué te vas a llevar? Depende de cada uno, la venida del Señor está próxima, es esto. Dice el versículo 17 de 4, Tesalonicenses 4:17. Dice la palabra de Dios, luego nosotros los que vivimos y los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con nosotros. Y vimos y entendemos que el Señor fue llevado de igual manera cuando fue trasladado al reino celestial. No fue un ovni, no fue carros de fuego, fue una nube. Porque, ay Dios, sacan cada invento, cada cosa. ¿Qué dice Hechos 1:9? Dice la palabra de Dios, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Amén, confirmando, gracias. Y lo que fue en una nube, y estaremos con él en la nube. Pero luego vamos a venir con él en su venida. Ya vamos a verlo por lo posterior, porque ya falta el reinado milenial de Cristo ser enseñado. Y luego, después de 1000 años que reine Cristo en la tierra, entonces ya veremos qué más sigue diciendo, ¿verdad? Dice Apocalipsis 14:12, dice, y los linajes de los pueblos. Es Apocalipsis 11:12.
No es 14, es 11. Yo me equivoqué. Apocalipsis 11:12. Dice la palabra de Dios, y oyeron una grande voz. Perdón, no. Dice, y los linajes de los pueblos. Apocalipsis 11:9. A ver. Dice la palabra de Dios, y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. No permitirán que sus cuerpos sean. ¿Qué dijimos que era? Apocalipsis 11:9. 11:9. Fíjate cómo me equivoco yo. 11:9. ¿Qué es el punto? Estos son los dos testigos. ¿Qué les va a pasar a los dos testigos? Son eventos después de la venida del Señor. O antes. No estoy cierto. Necesito ver esto. Yo tengo que checar, no me crean, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 12:26? Dice la palabra de Dios, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gracias. Es una realidad. Sí, síganme, ¿verdad? Si alguno me sirve, síganme. Si alguno más bien quiere servirle al Señor. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo tengo vida y vida eterna para ti. Pero depende de ti. Ahí en Lucas 9:23, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y síganme. ¿Hay requisitos para seguir al Señor? Claro que sí, gracias. Tenemos que entender que Dios nos da la oportunidad. Y lo he dicho muchas veces. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios permite? Y le echamos la culpa a Dios de los actos de los seres humanos, decisiones de seres humanos, decisiones de personas que tienen poder para tomar decisiones. Dios lo sabe, sí, sí lo sabe, pero recordemos siempre que estamos en esta vida para ser probados constantemente. Seguir al Señor se requiere un conocimiento y una decisión verdadera con el entendimiento de a quién estamos siguiendo. El Señor viene pronto, digan lo que digan. ¿Qué dice el versículo 18? Primera Tesalonicenses 4:18 dice la palabra de Dios, por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Dice, por tanto, alentados o consolados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuál palabra? La palabra de Dios. La esperanza verdadera. El gran evento futuro. Les guste o no les guste, lo crean o no lo crean, Dios no va a cambiar su plan, ni deja de ser Dios simplemente porque alguien dice, es que yo no creo. Es tu problema. Así como pueden decir, es que tú crees en Dios y es tu problema, pues sí, para mí es una bendición. Yo les puedo decir, en mi vida el Señor ha hecho muchos milagros. Por eso estoy aquí hablando. Tengo la convicción y las pruebas, el por qué predico la palabra de Dios. El Señor me ha dado a mí grandes bendiciones, pero no quiero hacer énfasis nada más en los milagros. El Señor ha hecho grandes milagros en mi vida, sí, pero no quiero hablar de mí, sino lo que Dios puede hacer en tu vida. Depende de ti. Yo no estuviera en este mundo hace mucho rato, pero es Dios en su misericordia me ha dado la oportunidad de seguir adelante. ¿Por qué predicas? ¿Por dinero? No, no predico por dinero. Predico por convicción. Ni por fama ni por dinero. Simple y sencillamente te informo lo que la Biblia dice. O te informamos, porque no nomás yo estoy aquí. Me ayuda mucho mis hijas, mi yerno. Me ayudan mucho. ¿Por qué no invito muchas veces a la iglesia, que vengan no a la iglesia, al templo? Porque cuando se habla la verdad, pues dice un dicho en el mundo que el que dice la verdad no peca, pero incomoda. Enoja, fastidia, desespera, porque no, nomás está de santurrón, nomás es un fanático, pues la verdad es información bíblica, ¿la quieres? No es a la fuerza, es de para ti, para tus hijos, si es que amas tu alma verdaderamente, amas a tus hijos, depende de ti. Yo te digo lo que la Biblia dice, aquí te damos la información de qué dice la Biblia, no como tú la quieres, sino como lo presenta la Biblia, no como yo quisiera enseñarla, porque no se trata de pelear con nadie ni juzgar a nadie, sino de informar que Dios
envió a su Hijo con un propósito de amor y de paz. Muy importante, lo quiero, ¿no? Permítame orar y nos despedimos. No es una crítica, no es un juzgar, es simplemente una información. Oremos, pues. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Padre, por la información que nos da de antemano. Sabemos que por nuestro fin, no es la venida para el Señor Jesucristo, que sí va a venir, sí va a venir. Está más próximo, sí, está más próximo que antes. Hay eventos que nos anuncian que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. Gracias, Padre. Pues no es para todos. Si quieren creerlo o no quieren, ¿qué podemos hacer? Más que predicar, enseñar y que cada quien tome sus decisiones. Bendice pues tu palabra, bendice a todos nuestros hermanos, a tus siervos, a tus misioneros, a tus evangelistas, a tus ganadores, a todos los obreros, Padre, ponemos todo en tus manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas y bendiciones para nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren en este mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos, en nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.